sean todos y todas a este encuentro nacional con profesores de didáctica de la lengua española y la literatura. Precisamente la presidenta de la Comisión Nacional de Carrera, la doctora Ileana Domínguez, me ha pedido que converse con ustedes sobre dos aristas fundamentales dedicadas a la o relacionadas con la disciplina didáctica de la lengua española y la literatura. Hoy vamos a estar conversando sobre la didáctica de la lengua española y la literatura, la didáctica particular como disciplina principal integradora en el nuevo plan de estudio E para la carrera nuestra, y también vamos a conversar sobre, en mi criterio, algunos viejos y nuevos problemas que enfrenta hoy la enseñanza de la literatura en particular en nuestras escuelas. Por eso vamos a perseguir dos objetivos fundamentales con esta conferencia. El primero estará dedicado a fundamentar, a sustentar las razones por las cuales en el nuevo plan de estudio E la disciplina didáctica de la lengua española y la literatura se eleva al rango de disciplina principal integradora de la carrera. Y el segundo objetivo estará dirigido a precisar, en mi criterio, en mi opinión, algunos viejos y nuevos problemas que enfrenta hoy, diría yo que no solo en Cuba, sino en muchos países hispanohablantes, la enseñanza de la literatura. Esa es la razón por la cual hemos concebido que la conferencia de hoy esté estructurada en tres grandes bloques. Un primer bloque estará dirigido a revelar los fundamentos, las razones por las cuales consideramos que la didáctica de la lengua española y la literatura sea en este nuevo plan de estudio la disciplina principal integradora, y ello exigirá una recontextualización y una resignificación de esta disciplina, y por lo tanto debemos partir del concepto que estamos trabajando sobre ella. Y un segundo bloque estará dedicado a precisar algunos de los problemas que enfrenta hoy la enseñanza de la literatura, sobre todo en los niveles no universitarios. Entiéndase en este sentido el que nos estaremos refiriendo a la enseñanza de la literatura, sobre todo en la secundaria básica, en el preuniversitario, en la educación técnica y profesional y en la educación de jóvenes y adultos. Y finalmente, un último bloque estará dedicado a comentar la bibliografía que hemos utilizado, porque queremos que todos ustedes lean y vuelvan a releer determinados textos que tenemos en nuestras universidades y que nos permiten pensar a lo cubano en estos problemas que enfrenta hoy la didáctica, la enseñanza en particular de la lengua y la literatura, y sobre todo de la literatura. Por eso los invito entonces a que podamos entrar en ese primer bloque de contenidos que estará referido a la didáctica de la lengua española y la literatura como disciplina principal integradora. Quisiera comenzar conceptualizando la didáctica particular de la lengua y la literatura en nuestro sistema de formación profesoral. Quiero conceptuarla porque estaríamos resignificando la manera de concebir esta disciplina, y lo hacemos al concebirla como un campo de conocimiento, de investigación y de formación que tiene como objeto esencial de estudio el dinámico y complejo proceso de enseñar y aprender lengua y literatura en nuestras escuelas, y por extensión estará dedicado a la formación o a la educación
lingüístico-literaria, tanto de nuestros profesionales como de los alumnos que reciben esta área del conocimiento en las diferentes instituciones docentes. ¿Quiere esto decir entonces que la didáctica de la lengua española y la literatura tienen como objeto ese complejo proceso de enseñar y aprender lengua y literatura, de formar y educar el gusto literario y educarlos en las prácticas lingüísticas para que nuestros estudiantes finalmente sean competentes comunicadores, eficientes comunicadores? Y por eso la didáctica también va a proponerse mejorar e innovar las prácticas de enseñanza-aprendizaje, que son siempre prácticas situadas en un complejo proceso de devenir en el que intervienen lo político, lo ideológico, lo estético, lo lingüístico y, por supuesto, el ámbito de la formación o educación de la personalidad. Esa es la razón por la cual estamos elevando a esta disciplina a la categoría de disciplina principal integradora. Por ello yo les propongo que reflexionemos en este concepto que acabamos de esbozar. ¿Qué quiere decir que la disciplina principal integradora sea la didáctica particular de la lengua española y la literatura? Quiere decir que, en primer lugar, el objeto de estudio de esta disciplina es un objeto dinámico y complejo, que se sitúa en el borde fronterizo de diversos campos del saber humano. Esa es la razón por la cual la didáctica de la lengua y la literatura se conforma a partir de vertebrar o articular coherentemente las ciencias de la educación por un lado y las ciencias lingüísticas y literarias por otro. Quiere decir que el objeto está en las fronteras no solamente de la didáctica, de la pedagogía, que también tiene que ver con la teoría curricular, sino que además se sitúa en los bordes de la lingüística, de las ciencias del lenguaje, que implican desgajes disciplinares. Por eso está estrechamente relacionado con la lingüística, la sociolingüística, la psicolingüística, la semiótica, pero también con la teoría del discurso, con la teoría o textolingüística, también se vincula al campo de la filosofía de la lengua o la filosofía del lenguaje y la filosofía del arte. Por eso es concomitante también con la estética y con las teorías referidas a los estudios literarios. Debido a ello, la didáctica de la lengua española y la literatura, o la didáctica de las lenguas y las literaturas, para hablarlo en plural y que tengan cabidas todas, se convierte en un campo disciplinar de marcado carácter inter, multi y transdisciplinar a lo largo de su historia. ¿Qué quiere decir ese concepto que hemos esbozado además? Quiere decir que se coloca también el objeto de estudio en tres ámbitos, porque tiene que ver con tres prácticas: la del que enseña y por lo tanto el arte y la ciencia de enseñar, de comunicar saberes al otro; el del que aprende y por lo tanto mucho tendrá que ver con los procesos psicológicos y sociológicos vinculados al aprendizaje en los seres humanos, y tiene también que ver con el contenido particular que es objeto de enseñanza, esto es, el campo de la lingüística y sus desgajes disciplinares, como hemos dicho, y el campo de la literatura, que pertenece a otro campo mayor, que es el del arte. De ahí entonces a que concomiten tanto el signo lingüístico como el signo estético en el objeto de estudio de esta disciplina. ¿Qué quiere decir este concepto que hemos abordado ya y que lo estamos elevando al rango de disciplina principal integradora? Quiere decir que es un campo de conocimientos en el que intervienen saberes teóricos, saberes prácticos y saberes teórico-prácticos.
Si esto es así, la didáctica particular de la lengua y la literatura asumen también todos los contenidos referidos a la práctica laboral, a la práctica preprofesional, a aquella actividad en la que nuestros estudiantes en formación se enfrentan a la conducción del proceso de enseñanza, aprendizaje y por extensión al proceso educativo de esos alumnos. Y por otra parte, tiene que ver también con las líneas de investigación que jalonan el desarrollo de la dirección, de la conducción de esos procesos, porque precisamente investigamos para mejorar, para innovar, para transformar, para actualizar la propia práctica docente a la que nos enfrentamos. También quiere decir este elemento de elevarla al rango de categoría, de disciplina principal integradora, que ella va a estar presente a lo largo de toda la carrera, en cada uno de sus años, y va a incluir la actividad práctica y la actividad investigativa. Por lo tanto, el resto de las disciplinas de la carrera se le subordinan y le tributan las líneas fundamentales de investigación referidas a los diversos problemas que enfrenta el profesorado al conducir o al dirigir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en último lugar, y no por estar en el último lugar es menos importante, la didáctica de la lengua española y la literatura se elevan a la categoría de disciplina principal integradora en este nuevo plan de estudio porque el fin último de esta disciplina está dirigido a desarrollar en los estudiantes los modos de actuación profesoral o profesional que les permitan una eficiente conducción o dirección de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Llegados hasta aquí, habría que decirles también, invitarlos a volver sobre el programa de la disciplina para que ustedes puedan observar que lo hemos dividido en bloques, grandes bloques de contenido que están referidos a los problemas más generales y frecuentes que enfrenta el profesional de la educación al enseñar lengua y literatura. Por ello, habrá espacio para el trabajo con la lengua en general, entiéndase ahí los contenidos lingüísticos, gramaticales y ortográficos. Habrá bloques de contenidos que se dirigen a la enseñanza de la lectura, la comprensión, el análisis y la construcción de los textos que son muy diversos en dependencia de su naturaleza, de su función, de los criterios de clasificación que adoptemos, y también van a estar bloques de contenidos dirigidos a la enseñanza de la literatura. Por eso yo quiero que queden ahora unos minutos reflexionando al repasar la información que tendrán en la presentación para que al final de la conferencia puedan asumir dos tareas esenciales. La primera estará referida a poder listar aquellos problemas más frecuentes y generales que se presentan al enseñar lengua y literatura en los diversos niveles educativos. Pensemos en la secundaria, el preuniversitario, la educación técnica y profesional y la educación de adultos y de jóvenes. Reitero, listar algunos de los problemas más frecuentes y generales que enfrentamos al enseñar lengua y literatura en esas instituciones educativas. Y un segundo elemento estaría referido a poder listar alguna de las líneas más importantes de investigación vinculadas a la lingüística aplicada, a la literatura y a la educación lingüístico-literaria, que nos permitan continuar profundizando en aquellos problemas que por la vía investigativa necesitamos solucionar. Los dejo entonces
para que tengan unos minutos de reflexión referidos a la información que tendrán en pantalla.